La vida de José parecía ir en picada. Había pasado de ser el hijo amado de Jacob, portador de una túnica de colores y de sueños celestiales, a ser vendido como esclavo, despojado de su dignidad y llevado encadenado a una tierra extranjera. Para cualquiera, esta historia debería haber terminado en fracaso, en desesperanza y en olvido, pero la Biblia sorprende con una frase que lo cambia todo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo puede prosperar un esclavo? ¿Cómo puede hablarse de bendición en medio de la injusticia y el dolor? Aquí se revela un principio eterno. La verdadera prosperidad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios. No importa si José estaba en la casa de su padre, en la cisterna, en la casa de Potifar o en la prisión. En cada lugar el resultado fue el mismo. Lo que tocaba prosperaba, porque el Señor estaba con él. Este capítulo nos enseña que la prosperidad bíblica no es acumulación de riquezas ni ausencia de problemas, sino la capacidad de florecer en cualquier terreno donde Dios nos coloque. José prosperó como esclavo y prosperó como prisionero, porque la bendición que llevaba no estaba en su posición social, sino en la presencia constante de Jehová. Lo más impactante es que la fidelidad de José a Dios no lo libró de pruebas, sino que lo sostuvo en ellas. La tentación llegó disfrazada de oportunidad, la injusticia lo arrojó a una cárcel y la soledad lo acompañó en tierra extranjera. Pero en cada paso, el Señor estaba con él. Y esa presencia convirtió cada aparente derrota en parte del proceso para llevarlo al trono de Egipto. Este relato nos plantea una pregunta crucial. ¿Qué es lo que realmente define tu prosperidad, tus circunstancias externas o la presencia de Dios en tu vida? Génesis 39, 1-2 nos relata: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José entró a Egipto como un simple esclavo, sin derechos, sin familia y sin futuro. A los ojos humanos, había caído en lo más bajo. Sin embargo, desde el primer momento en la casa de Potifar, la presencia de Dios en su vida comenzó a manifestarse de forma evidente. El texto bíblico recalca que José fue varón próspero, no porque tuviera riquezas, pues nada le pertenecía, sino porque todo lo que hacía llevaba el sello de bendición divina. Potifar, un hombre experimentado y acostumbrado a tratar con siervos, pronto notó algo distinto en José. La Escritura dice: «Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano». Es importante subrayar que un egipcio ajeno al Dios de Israel pudo reconocer que había algo especial en aquel joven hebreo. La prosperidad de José era tan evidente que trascendía culturas, religiones y lenguajes. José no necesitaba proclamarse bendecido. Su vida lo demostraba. La excelencia en su trabajo, la fidelidad en sus responsabilidades y la actitud de integridad eran señales visibles de que Dios estaba con él. Esto nos enseña que la verdadera prosperidad no se grita, se evidencia. La luz de Dios en nuestra vida se nota incluso entre quienes no conocen al Señor. Con el tiempo, Potifar confió plenamente en José. Hizo que hallase gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. De esclavo, José pasó a ser administrador de la casa de un oficial de Faraón. La fidelidad en lo poco lo llevó a ser puesto sobre lo mucho. Lo extraordinario es que la bendición de Dios no se limitó a José, sino que se extendió a todo lo que estaba a su alrededor. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Potifar disfrutó de prosperidad no por mérito propio, sino por tener en su casa a un hombre lleno de la presencia de Dios. La enseñanza es clara. Donde está un hijo de Dios fiel, la bendición fluye. No importa si es en un hogar, en un trabajo o incluso en un ambiente hostil. La presencia de Dios en nosotros transforma atmósferas y hace prosperar lo que tocamos. José era esclavo,
pero portaba la bendición que su amo necesitaba. El pasaje repite una verdad fundamental que no debemos pasar por alto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39, 3. Aquí no se trata de suerte, de talento natural o de buena estrategia. La prosperidad de José no dependía de su contexto, sino de la presencia activa de Dios en su vida. Es importante recalcar que José no estaba en un lugar cómodo. Era esclavo en un país extranjero, sin familia, sin apoyo y sin libertad. Aún así, la Escritura lo llama varón próspero. Esto nos enseña que la prosperidad bíblica no se mide por las circunstancias externas, sino por la realidad de la presencia divina. Mientras el mundo define prosperidad como abundancia material, estabilidad social o ausencia de problemas, la Biblia la define como el florecimiento de la vida bajo la mano de Dios, sin importar el terreno. Lo que José tocaba prosperaba. Sus labores eran exitosas, no porque fuera un esclavo ejemplar en sí mismo, sino porque Dios honraba su fidelidad. La gracia de Jehová se manifestaba en tareas cotidianas: administrar bienes, organizar la casa, coordinar labores. Esa prosperidad práctica era testimonio visible de que Dios estaba con él. Potifar, un hombre egipcio que probablemente adoraba a otros dioses, reconoció que había algo extraordinario en José. La prosperidad era tan evidente que trascendió las diferencias culturales y religiosas. La bendición de Dios es tan notoria que incluso los que no lo conocen pueden percibirla en aquellos que le son fieles. Este principio atraviesa toda la Escritura. Isaac prosperó en tierra de hambre porque Dios estaba con él. Génesis 26, 12-13. Josué prosperó en la conquista porque Jehová le dijo: Yo estaré contigo. Josué 1, 5-7. Los salmos repiten que bienaventurado el varón será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Salmo 1, 1-3. La prosperidad de Dios no depende de los ojos del hombre, sino de la fidelidad del Señor. Puede que los demás vean derrota, pero el cielo ve preparación. Puede que parezca esclavitud, pero en realidad es plataforma de bendición. La enseñanza es clara. El lugar no define tu prosperidad. La presencia de Dios en ti sí lo hace. Puedes estar en tierra ajena, en un trabajo que parece limitado o en una temporada difícil, y aún así prosperar, porque no depende de dónde estás, sino de quién está contigo. La prosperidad de José en la casa de Potifar no pasó desapercibida. La Biblia nos dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Génesis 39, 6. Su atractivo físico, sumado a su posición de mayordomo, despertó el deseo de la esposa de Potifar. El texto relata: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Esta tentación no fue un evento aislado, sino una prueba persistente. Génesis 39:10 aclara: hablaba ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La presión era constante, diaria, insistente. José era joven, estaba lejos de su familia, en un ambiente pagano donde la inmoralidad era común y podía haber justificado su caída en silencio. Sin embargo, eligió mantenerse firme en integridad. Su respuesta es un modelo de convicción. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observemos la profundidad de sus palabras. Sawanchei reconoce la confianza de Potifar. Su primera motivación es la lealtad hacia el hombre que lo puso en autoridad. 2. Reconoce el límite claro. Ella era esposa de otro. Había una frontera que no podía cruzar. 3. Reconoce la dimensión espiritual. Finalmente declara que el pecado sería contra Dios. Aquí está la clave. La integridad de José no dependía de quién lo veía, sino de quién lo acompañaba. Aunque nadie de su familia estaba allí para juzgarlo, sabía que Dios estaba presente. Ese temor reverente lo sostuvo frente a la tentación más intensa. La vida de José nos enseña
que la verdadera prosperidad no se sostiene con dones o habilidades, sino con carácter. Podía haber cedido y disfrutado de placer momentáneo, pero habría destruido su futuro. El camino hacia el propósito siempre pasa por la prueba de la integridad. La insistencia de la esposa de Potifar refleja la realidad de las tentaciones en nuestra vida. Son constantes, seductoras y buscan hacernos caer en secreto. Pero la integridad no es evitar la tentación, sino permanecer firmes cuando llega. José eligió honrar a Dios antes que satisfacer su carne, y esa decisión, aunque lo llevó a sufrir injusticia, abrió la puerta para que el plan divino continuara. La integridad de José nos recuerda que la prosperidad verdadera no consiste en acumular logros, sino en caminar en santidad. Dios puede prosperar nuestras manos, pero espera que nuestros corazones le sean fieles. La decisión de José de mantenerse íntegro frente a la tentación tuvo un precio muy alto. Un día, la esposa de Potifar lo tomó por su ropa y le dijo: «Duerme conmigo». Pero él, dejando su manto en sus manos, salió huyendo. Génesis 39, 12. En ese momento José hizo lo correcto. Prefirió perder la túnica antes que perder la pureza. Prefirió ser despojado antes que ser deshonrado delante de Dios. Sin embargo, lo que siguió fue una injusticia. Aquella mujer, herida en su orgullo por haber sido rechazada, convirtió su rechazo en acusación. «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y aconteció que como yo alcé la voz y grité, él dejó junto a mí su ropa y huyó». El mismo manto que José había dejado como señal de su inocencia fue usado como evidencia en su contra. Potifar, al oír las palabras de su esposa, se encendió en ira y mandó encarcelar a José. Así el joven que había demostrado fidelidad tanto a su amo como a Dios terminó encerrado en una prisión por un crimen que no cometió. Aquí se revela un principio doloroso pero real. Ser fiel a Dios no siempre nos libra de la injusticia. Muchas veces nos lleva directo a ella. José no cayó porque pecó, sino porque eligió no pecar. Su recompensa inmediata no fue honra, sino prisión. Este episodio nos enseña que la fidelidad tiene un costo. En un mundo torcido, hacer lo correcto a veces significa perder reputación, ser malinterpretado o enfrentar consecuencias injustas. Pero ese costo nunca es en vano. Dios usa esas pruebas para afinar nuestro carácter y abrir la puerta a un propósito mayor. La túnica de José es también un símbolo importante en este proceso. La primera túnica, la de colores, fue manchada con sangre y le fue arrebatada por sus hermanos. Ahora, la segunda, su manto en casa de Potifar, le fue arrancada en medio de la tentación. Cada vez que José perdía una túnica, parecía que perdía su futuro. Pero en realidad, Dios estaba quitando lo superficial para vestirlo un día con la túnica de autoridad en Egipto. El costo de la fidelidad de José nos enseña que es mejor sufrir injustamente que ceder al pecado. Los hombres pueden encarcelar tu cuerpo, pero nunca podrán encadenar la presencia de Dios en tu vida. José perdió su libertad, pero conservó su integridad, y eso fue lo que abrió el camino hacia su exaltación futura. El contraste en la vida de José es impactante. Pasó de ser administrador de toda la casa de Potifar, con autoridad y confianza absoluta, a ser encerrado en una prisión egipcia, acusado de un delito que no cometió. Génesis 39, 20 lo dice con crudeza. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. A simple vista, parecía un retroceso total. ¿Cómo podía un joven que había demostrado integridad, lealtad y excelencia terminar humillado en un calabozo? Aquí es donde se revela un principio espiritual profundo. La fidelidad no siempre nos lleva a lugares altos de inmediato. A veces nos conduce a lugares de aparente derrota que forman parte del proceso de Dios. La prisión fue en apariencia un lugar de olvido, pero en la realidad espiritual era un taller de formación. Dios estaba moldeando el carácter de José, preparándolo para liderar no solo una casa, la de Potifar, sino toda una nación, Egipto. Antes de gobernar sobre miles, debía aprender a administrar en la adversidad. Antes de dar órdenes desde el palacio,
debía escuchar el clamor en la cárcel. La transición de administrador a prisionero también nos muestra que la prosperidad bíblica no depende del entorno. José prosperó en la casa de Potifar porque Dios estaba con él. Ahora prosperaría en la prisión por la misma razón. Su situación cambió, pero la presencia de Jehová no lo abandonó. El entorno era distinto, pero el principio seguía siendo el mismo. Donde estaba José, allí estaba la bendición de Dios. Este pasaje nos confronta con nuestra propia visión de éxito. Muchas veces creemos que prosperar significa ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, sin interrupciones. Pero la vida de José nos enseña que el camino al propósito está lleno de descensos y aparentes retrocesos. Sin embargo, cada descenso es en realidad un escalón que nos acerca al cumplimiento del sueño. Esta frase tan corta y dolorosa encierra una gran lección. Dios permite que pasemos por prisiones, sean físicas, emocionales o espirituales, no para destruirnos, sino para transformarnos. El José que entró en esa cárcel no sería el mismo que saldría de ella. El fuego de la prueba estaba forjando al hombre que un día sostendría la vida de una nación entera. El relato podría haber terminado con una nota trágica. José, acusado injustamente, olvidado en una celda oscura. Pero la Biblia introduce una verdad que cambia la perspectiva por completo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 21. El mismo Dios que estuvo con él en la casa de Potifar, ahora estaba con él en el lugar de mayor humillación. La presencia divina no lo abandonó en el momento más bajo de su vida. Aunque perdió su túnica, su libertad y su reputación, nunca perdió la compañía de Dios. Esa es la verdadera seguridad de los hijos del Señor. Podemos ser despojados de todo lo externo, pero su presencia permanece. La frase Jehová estaba con José es repetida en este capítulo como un eco que atraviesa cada escena. En casa, en la tentación, en la acusación y en la prisión, la constante es la misma. Y donde está Dios, siempre hay evidencia de su gracia. La misericordia divina abrió camino para que el jefe de la cárcel viera algo especial en aquel joven hebreo. Al igual que Potifar, reconoció que José tenía un favor distinto, un espíritu diferente. Esto nos enseña que la gracia de Dios es visible incluso en los ambientes más oscuros. No importa cuán injusta sea tu situación, la presencia de Dios brilla y abre puertas aún en medio de rejas. José no necesitaba reclamar su inocencia para ser reconocido. Su carácter y la gracia de Dios hablaban más fuerte que cualquier palabra. La prisión se convirtió en un escenario de entrenamiento, no de destrucción. José aprendió a administrar en la casa de Potifar. Ahora aprendería a liderar en la cárcel. Antes de ser gobernador de Egipto, debía ser probado como siervo fiel en el lugar más adverso. Dios estaba ensanchando su capacidad, fortaleciendo su carácter y preparándolo para responsabilidades mucho mayores. La enseñanza es clara. La verdadera prosperidad no depende de dónde estás, sino de quién está contigo. Puedes estar en el palacio o en la prisión, en la abundancia o en la escasez, en la libertad o en la limitación. Si Dios está contigo, siempre habrá gracia, favor y propósito. El relato nos dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 22, 23. Aquí se repite el mismo patrón que vimos en la casa de Potifar. José llega como esclavo o prisionero, pero la presencia de Dios lo eleva a administrador. Esto nos revela que el favor divino no se limita al contexto. Si en la casa de Potifar prosperó, también prosperaría en la prisión. La fidelidad de José y la mano de Dios lo hacían fructificar sin importar el lugar. El testimonio de José en la cárcel es impresionante. No cayó en amargura, no se resignó a la derrota, no dejó que la injusticia lo paralizara. En lugar de eso, siguió siendo fiel, servicial y excelente en todo lo que hacía. Y esa actitud
acompañada por la gracia de Dios, lo distinguió de los demás. El jefe de la prisión reconoció en él la misma autoridad y confianza que antes había visto Potifar, y le entregó responsabilidades que ningún preso común recibía. Este detalle es clave. La prosperidad no es un lugar, sino una condición del alma acompañada de la presencia de Dios. La cárcel de Egipto no era un lugar de oportunidades, pero bajo la mano del Señor se convirtió en un espacio de promoción. Lo que para otros era un final, para José fue un campo de entrenamiento que lo prepararía para gobernar una nación. En lo humano, la cárcel era un espacio de injusticia. En lo espiritual era una escuela de carácter. Allí José aprendió paciencia, liderazgo en la adversidad y dependencia total de Dios. No tenía aliados ni familia, pero tenía al Señor, y eso fue suficiente para prosperar en medio de rejas. Este pasaje nos recuerda que los hijos de Dios pueden florecer incluso en los lugares más hostiles. La verdadera prosperidad no necesita condiciones favorables, solo necesita la presencia de Dios. Si permanecemos fieles, aún las prisiones más oscuras se transforman en plataformas de propósito. Cuando leemos Génesis 39, es fácil concentrarnos en los descensos de José, de hijo amado a esclavo, de administrador de confianza a prisionero acusado falsamente. Humanamente parecía un camino de fracaso, pero en lo espiritual era un proceso cuidadosamente diseñado por la soberanía divina. Cada paso, cada túnica perdida, cada injusticia enfrentada, estaba guiado por la mano invisible de Dios. El capítulo nos repite 3 veces una frase que sostiene la historia. Jehová estaba con José. Esa es la clave. Dios no evitó que fuera vendido, ni que fuera tentado, ni que fuera encarcelado, pero sí estuvo con él en cada etapa, transformando las circunstancias más adversas en oportunidades de preparación. La vida de José nos muestra que el propósito de Dios no se cumple en línea recta, sino a través de procesos. Su destino era gobernar en Egipto y salvar a naciones del hambre. Pero antes debía pasar por pruebas que forjaran su carácter. La cisterna le enseñó a confiar. La casa de Potifar le enseñó a administrar. La cárcel le enseñó a liderar en la adversidad. Cada estación era un peldaño hacia el cumplimiento del sueño. Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios ya lo estaba redirigiendo para bien. La tentación que buscó destruirlo, Dios la usó para probar su integridad. La cárcel que pretendía callarlo, Dios la usó para darle experiencia de gobierno. La mano invisible del Señor estaba tejiendo una historia mayor, donde cada aparente derrota era en realidad parte del diseño de una gran victoria. Esto nos enseña que la prosperidad verdadera no siempre se ve en la superficie. A veces parece que todo se derrumba, pero Dios está construyendo algo mucho más grande en lo secreto. La prosperidad de José no consistió en librarse de la prueba, sino en llevar la presencia de Dios en medio de ella. La mano invisible de Dios en el proceso de José nos recuerda que nada de lo que vivimos es desperdicio. Las lágrimas, las pérdidas y las injusticias, cuando son entregadas a Dios, se convierten en herramientas de formación y escalones hacia nuestro destino. El mismo Dios que estaba con José está con nosotros, y su presencia es garantía de que el proceso, por duro que sea, terminará en victoria. Génesis 39 es uno de los capítulos más contundentes de la historia de José, porque desarma nuestra idea limitada de prosperidad. Para el mundo, prosperar es tener poder, riquezas o reconocimiento, pero para Dios prosperar es caminar en su presencia. José fue llamado varón próspero, no cuando estuvo en el trono de Egipto, sino cuando fue esclavo en la casa de Potifar y prisionero en la cárcel. La clave nunca fue su circunstancia, sino que Jehová estaba con él. Este capítulo nos enseña 3 verdades esenciales. La prosperidad es inseparable de la presencia de Dios. José no era dueño de nada, y sin embargo todo lo que tocaba prosperaba. Su secreto no estaba en lo que poseía, sino en aquel que lo poseía a él. La integridad tiene un costo, pero también una recompensa. José prefirió ser despojado de su túnica y arrojado a prisión antes que pecar contra Dios. Su fidelidad no lo libró de la injusticia, pero lo sostuvo en medio de ella. Esa decisión de santidad fue lo que lo mantuvo en el camino del propósito.
Los procesos dolorosos son parte del plan de Dios. La cisterna, la esclavitud, la tentación y la prisión no eran desvíos, eran estaciones de formación. Dios estaba moldeando a José para sostener una responsabilidad mayor: gobernar y salvar vidas en tiempos de hambre. La frase que corona este capítulo es poderosa. Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí está la promesa que sostiene a todo creyente. No importa si estás en una casa, en un trabajo injusto, en una prueba que parece interminable o en un lugar de dolor. Si Dios está contigo, hay gracia, hay propósito, y todo lo que hagas será prosperado en sus manos. Llamado final. Este pasaje nos invita a examinar qué entendemos por prosperidad. ¿Estamos buscando una vida sin problemas? ¿O estamos buscando la presencia de Dios en medio de cualquier problema? El verdadero éxito no es escapar de la prueba, sino tener la certeza de que Dios está con nosotros en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel y finalmente en el palacio. El desafío es claro. Elige la fidelidad sobre el placer momentáneo, el carácter sobre la comodidad y la presencia de Dios sobre cualquier circunstancia. Entonces, como José, podrás decir que aunque los hombres intentaron detenerte, Jehová estuvo contigo, y todo lo que tocaste prosperó para la gloria de su nombre. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.